Bienvenidos al canal un día más. Como veis en el título, este vídeo es del TDAH. Es una colaboración con una experta en este tipo de trastornos y de otros muchos, pero bueno, en este caso vamos a hablar del TDA y TDAH. Ella es Mari Prado, aquí os la presento. Hola Mari Prado, ¿qué tal? Buenas, hola a todos. Bueno, vamos a empezar por una de las preguntas quizás más fervientes y que más os preocupa, que es cómo se detecta el TDA. Yo os voy a hablar de la manera práctica de detectar el TDA. Mari Prado ahora os explicará la forma clínica que tienen quizá ellos de detectar ese TDA y más completa, es decir, ella os explicará más completa cómo lo ven ellos. Yo os explico de forma práctica. Bueno, la forma práctica que tengo yo de explicarlo es que realmente pues yo no detectaba nada fuera de lo normal. Yo ya sabéis que soy puericultora, yo he trabajado en guarderías con niños pues que tienen problemas a la hora de adaptarse a una guardería cuando entran de una casa en la que han estado con sus papás, con sus abuelos o con algún familiar cercano. De repente los sueltas en la guardería y tienen esa inquietud, esa manera de expresar su enfado de pegando a otros niños o mordiendo. Es decir, Alexis tuvo esta fase en la que entró al colegio. Él había estado 3 años conmigo. Yo cuando yo trabajaba estaba con mi hermana, por ejemplo, que lo cuidaba ella, mi madre y mi hermana. Pero bueno, estaba en gran parte también con mi hermana, que ya no trabajaba y se quedaba mucho tiempo con él. Entonces salió de ahí, de estar con nosotros, a meterlo en un colegio en el que no conocía a nadie y que había niños y claro, no sabía muy bien cómo dirigir ese momento. Y que hacía, pues mordía y pegaba. Su impulsividad le hacía reaccionar en que si le quitaban un juguete, él no hablaba. Me decía, profesora, es que no habla ni se queja, simplemente pega. Y sí, claro, no lo podemos permitir. Yo, en mi manera de verlo, yo que soy, ya os digo, puericultora, he estado en guarderías y sé que eso puede pasar. Yo no le daba tanta importancia como le daban ellas en su entorno. Era como, es que, bueno, lo veían como algo súper alarmante, que yo entiendo como madre, pues que mi hijo pues salga con un mordisco, pues claro, pues me puedo quejar, pero claro, ellas es como que derivaran todo al niño y me decían todo el rato, es que claro, tienes que prohibirle que en casa muerda. Yo decía, es que en casa no muerde, en casa no hace lo que hacen en el cole. Tenéis que entender que no, los niños que tienen TDAH, es decir, son mucho más impulsivos y tienen un carácter diferente sociológico, es decir, fuera con la sociedad, que es lo que tienen en casa. Es decir, en casa son de una forma que tú quizás no puedas detectar ese TDA, a no ser que haga algo fuera de lo normal, que en sociedad, es decir, cuando están en un colegio con niños o con más personas, sí que lo detectan. Entonces yo no detectaba eso, que decían que el niño era impulsivo, que el niño empujaba, que el niño no era capaz de relacionarse, que no escuchaba, que si le mandaban a sentarse en un círculo él no escuchaba y se ponía a hacer otra cosa, a su rollo. Es decir, iba completamente disperso en sus cosas, en sus ideas y no hacía caso. No. Luego son niños pues que les cuesta bastante atender, les cuesta bastante entender una norma. Es como que van un poco, ellos intentan pues a su manera hacerte ver que la norma que estás diciendo no tiene lógica y que la suya es lo que tiene lógico. Eso a Alexis le pasa bastante. Bueno, pero empezamos con la detención, ¿vale? Yo no le detecté nada en P3, pero tuvo muchísimos problemas. Acabó el curso prácticamente, de hecho os digo que se dormía en P3, se dormía todas las tardes y al final acabó, solamente fue una semana por la tarde, perdón, y el siguiente año, bueno, el siguiente año me refiero, lo que quedó de año, por la tarde no iba. Es decir, la profesora me dijo, no lo traigas porque se duerme. No conseguimos despertarlo, llévatelo directamente. Es como que se quitó un poquito el peso encima. Tengo que decir que fue así. Yo acabé muy malhumorada porque, os digo una cosa, el niño TDAH, un 50% de lo que pueda llegar a ser en casa y todo el apoyo, pero el otro 50% está en el colegio, en que ese niño tenga un profesor que entienda sus necesidades y que sea capaz de sacarlo para adelante. Si no tienes eso, ya va a cojear de ese lado y claro, le va a faltar ese apoyo o esa disciplina. Es decir, si pasan de él y es como, bueno, no puedo contigo y te dejo de lado, es como que le falta eso, le va a faltar ese apoyo a ese niño. Entonces,
A Alexis le pasó, es decir, P3 fue como que no estuvo en el cole. P5 ya tuvo una profesora más dura con él, pero tampoco sabía entenderlo. Era una profesora que yo cuando la vi pensé, digo, es una profesora dura que puede ser que lo enderece, pero no. Es decir, lo dejó también un poco de lado porque no podía con él. Nadie entendía qué pasaba, pero bueno, en mitad de P5... P4, es que no recuerdo exactamente, pero vamos, P4, P5, no me acuerdo si fue mitad de P4 o mitad de P5, fue cuando a Alexis le diagnosticaron el TDAH, muy precoz, pero fue porque él tenía, ya sabéis, el problema del corazón y al derivarlo a neurología le detectó ese TDA. Entonces, no fue en casa, no fue en el colegio prácticamente era como que era, os explico claramente lo que se pensaban, como que pasábamos de educarlo y el niño era así, era decir, un pequeño salvaje que iba haciendo lo que le daba la gana. Prácticamente las reuniones que yo tenía, que yo salía llorando, hay que decir que salía llorando porque me sentía impotente al ver que yo tengo 2 hijos más, es decir, que mis hijos están todos educados igual y por qué él es así y el resto no, porque si soy tan mala madre como pintáis ahí en plan de decir es que es culpa vuestra porque el niño le permitís que haga lo que le dé la gana, si realmente es por culpa nuestra, porque el resto de hermanos no es así. Si los tratamos a todos por igual, es decir, no se trata a él diferente al resto y se le permite a él más que al resto. Eso a mí me enervaba muchísimo, pero bueno, iba aguantando el chaparrón. Y menos mal que en primero ya pues conseguimos una profesora que lo supo encauzar, pero hasta ese momento pues era como eso. Nadie me detectó el TDA, es decir, que si realmente tenéis la suerte de encontrar una profesora que esté preparada en esto y sea capaz de detectarlo, pues la verdad que os lleváis el premio de vuestra vida porque no perderá como mi hijo 3 años de colegio, porque si se hubiera detectado quizás se hubiera sabido qué es lo que le pasaba y no hubiera perdido ese tiempo, pero bueno, igualmente viéndolo visto con el profesorado quizás lo hubiera perdido igual porque no prestaba mucha atención al niño, es decir, era como es un problema tener un niño. Yo entiendo que como profesora pues puede ser pues como un pisco en un ojo tener un niño que no se adapte al resto de la clase, yo lo entiendo, pero claro, tenemos que hacer el esfuerzo, como profesores tenemos que hacer el esfuerzo de que ese niño se encauce y que ese niño sea capaz de sentarse y sea capaz de no distraerse con todo lo que pasa, ¿vale? Entonces, bueno, yo le quiero preguntar a Mari Prado, que es una pregunta que me habéis hecho todos, de forma clínica, que cómo se detecta este TDA, aparte de, bueno, los colegios que ya os he explicado, pues de forma clínica, cómo lo detecta. Normalmente es el cole, el centro escolar o la guarde, la escuela infantil, los que dan la voz de alerta, ¿no? Los que le dicen a la papá y a la mamá que a lo mejor algo pasa. Si no es así, normalmente es la familia, sobre todo lo reconocen más fácilmente las familias que ya tienen otro hijo, ¿no? Que han tenido, o que lo tienen mayor o que lo tienen pequeño, pero que ven, los comparan y ven que algo no cuadra, el uno con el otro sí que dista muchísimo, sobre todo en conductas o en comportamientos, pero bueno, lo importante y lo primero que debemos hacer es una exploración física, descartar a través de esta que lo que le está pasando a nuestro hijo no es algo físico, no es una dolencia, no es un problema, por ejemplo, de audición, que eso sí que respondería a todo lo que estamos viendo y detectando de nuestro hijo. Después de esa exploración física, lo que pasaríamos se llama anamnesis, que es como las entrevistas clínicas que nos hacen, que ahí nos hacen unas historias prenatal, se llama, ¿no? Que nos preguntan qué tal fue nuestro parto, cómo fue nuestro embarazo, antecedentes psiquiátricos. Con todo ello, lo que nos hacen nos pasarían bueno, pues al psicopedagogo, al neurólogo, y de ahí nos pondrían un tratamiento. Deciros que sí que es súper importante que ese diagnóstico precoz, es decir, cuanto antes sea esa voz de alerta y se empiece con ese tratamiento, en un futuro puede ser mucho más exitoso. Tanto para evitar comorbilidades como
para el desarrollo en general del niño. Vale, ahora, una vez que ya se ha diagnosticado el TDA, ¿qué hay que hacer, ¿vale? ¿Cómo se encauza todo esto, ¿vale? Una vez que se ha detectado el TDA, pues ya tenéis un 50% del problema resuelto, del problema, vamos a decir problema, pero no es un problema para nada, ya os digo. Yo llevo, mi hijo tiene 9 años, pero vamos a poner que llevo 5 años luchando contra esto. Digo luchando porque es una lucha continua, porque habrá días buenos, habrá días malos, habrá días peores y días mejores, porque es un trastorno y no deja de ser pues un altibajo en el niño. Pues suele haber un altibajo continuo, es decir, no son niños que siguen una pauta de siempre así. Entonces, ahí es donde entra, ¿vale? Para no alargar mucho el vídeo, ahí es donde entra la medicación, ¿vale? Que es una cosa que me preguntáis muchísimo. ¿Qué opino de la medicación? ¿Qué pasa con la medicación? ¿Se debe medicar? ¿No se debe medicar? Yo como madre no puedo a ninguna madre, por supuesto, aconsejar ni decir qué debe de hacer o cómo se debe tomar esto. Yo digo, Alexis ha habido tiempo en el que ha estado medicado, empezó en P5 con una medicación exagerada, es decir, que ahora yo lo pienso y digo, Dios mío, no todos los profesionales deberían estar capacitados para medicar de esa manera a un niño que ahora es tremendo. Es decir, Alexis pues tenía 5 años y le daban la medicación que ahora me recetan para cuando tiene 9, es decir, pero porque yo me he impuesto también, es decir, ¿cómo me vas a detener al niño de esta manera? No. Entonces a Alexis le daban 30 miligramos de Rubifen. Alexis ha pasado por diferentes medicaciones. Bueno, ahora os explicaré el momento de ahora mismo in situ, pero bueno, explicaré también lo otro. Es decir, cuando no entiendes, no sabes, te dicen que tu hijo tiene que tomar medicación, pues lo primero que haces es ponérsela porque piensas es algo bueno para él, se la pones y después de ponérsela yo empecé a leer. Os digo también una cosa, ¿vale? Yo cuando empecé a tomar Rubifen, yo tomé Rubifen con él, es decir, yo quería saber qué es lo que se sentía con esa medicación. Está claro que mi cuerpo pues pesa más, es decir, no tenía el mismo efecto, pero sí que notaba pues una concentración tremenda, es decir, algo surrealista. Yo me tomé la medicación, yo también tengo, ya os he dicho que tengo TDA, no soy hiperactiva, pero he tenido TDA de concentración y lo sigo teniendo, es decir, a mí me cuesta mucho la concentración y notaba que podía hacer muchísimas cosas a la vez. De hecho, notaréis estas cosas en los vídeos, es decir, que me cuesta muchísimo, pues, es decir, ser muy constante, decir, ir diciendo, me cuesta. Entonces, yo notaba que esta concentración se me quitaba y hacía muchísimas cosas, todo el tema papeles y demás, era capaz de estar mucho rato concentrada y sin la medicación no. Entonces noté que bueno, que algo bueno sí que había detrás de todo esto, pero notaba también esa hiperactividad, es decir, te da un poquito como de hiperactividad cuando termina el tratamiento. Es decir, cuando tú acababas notaba que no podía dormir, que es lo que Alexis sufría, de no poder dormir. Entonces Rubifen pues le iba bien, pero claro, le dieron tanta cantidad que eran 3 pastillas, 30 gramos para un niño de 5 años, fue lo que me recetó, y yo como no me fiaba muy bien de esta receta, me fui al pediatra. El pediatra se puso una mano en la cabeza y me dijo, Dios mío, pero esto que, pues yo radicalmente dejé de darle la medicación. Le fue no radical, porque no se puede quitar una medicación radical, sino poco a poco le fui quitando, le quité una, le quité otra semana, a la otra semana media, y así le fui quitando y se la quité entera. El niño, pues claro, otra vez estaba en pleno auge. Alexis en P5 empezó primero con ese auge de nervios, de impulsividad, tenía problemas sociales porque, claro, él no soportaba que le chincharan, es decir, si te chincho yo, mi respuesta es te empujo, te pego. No era un niño que de repente le pegaba un puñetazo a alguien, es decir, no es un niño que tiene esa condición de pues ahora te pego, no, es decir, era porque le decían algo y su manera de expresarse era impulsiva, era pegar, luego se arrepentía, tiene, es decir, Alexis cuando hace algo se arrepiente muchísimo y llora y se puede pasar 3 horas llorando como una magdalena porque ha hecho algo que no está bien. Pero claro, su impulsividad le impedía pensar antes de hacer las cosas. Entonces uno de los problemas fue ese. Entonces empezamos otra vez, me hicieron hicimos una reunión con la profesora que tenía y la psicóloga del cole. Me dijeron que le diera la medicación porque le iba a ir bien, porque Bueno, pues yo empecé a dar la medicación y fue muy bien. La verdad que mediados de primero así empecé, y segundo estuvo bien, pero claro, yo notaba que Alexis pues, por las noches no duerme, es decir, Alexis con la medicación no duerme por las noches, le cuesta muchísimo conciliar el sueño y que cuando salía del cole era como, era una explosión de
de rabia contenida y de todo lo que él a lo mejor con la medicación estaba como muy apacible, cuando llegaba a casa explotaba y dando portazos y diciendo cosas que no quiero esto, cualquier chorrada, que le ponías una comida que no quería, esto es que porque me pones esto si sabes que esto no... Es decir, tenías que tener la paciencia de decir, venga Alexis, de repente venía llorando, arrepintiéndose de todo, pero era sub y baja era de la medicación, no era porque él fuera así, de hecho es que se deja de dar la medicación, es decir, yo he dejado de dar la medicación, ahora está tomando, simplemente toma un relajante, ha hecho un cambio tremendo este verano, del verano hacia aquí. Yo en verano nunca lo medico, ni los fines de semana nunca lo medico, porque el Rubifen es una medicación que se da, se da sub y baja, es decir, no es como el Concerta, que el Concerta es una medicación prolongada que le tienes que dar siempre para que le haga efecto, pero el Rubifen es efecto inmediato, le das la pastilla, el niño y luego se le pasa el efecto y al día siguiente le das otra. El Concerta es diferente, entonces yo en verano no le daba nada, igual que os digo que yo lo medicaba, pero durante fin de semana no le daba, ni las vacaciones no le daba medicación, es decir, el niño solo estaba medicado cuando iba al colegio para poder que se centrara en lo que tenía que hacer y pues bueno, pues socialmente no lo echaban de lado, es decir, que tuviera una vida social. Bueno, pues a pesar de eso, pues la vida social, pues ya cuando el niño pues ha sido de esa manera, pues cuesta muchísimo. Por muy bien que te portes, cuesta muchísimo sacarle el carterito de niño travieso, niño malo, niño que pega. Entonces, cuesta muchísimo reemprender, a pesar de, digo, cada un cambio lleva este verano, no ha tomado medicación, ha empezado el curso muy nervioso, pero no creo que sea diferente a cómo están los demás de nerviosos. Pero sí ha dado un cambio muy grande, tomo ahora mismo un relajante natural, se llama os lo voy a enseñar un segundo, que os enseño. Que en realidad no es una medicación, es algo homeopático, ¿vale? Es esto, lo digo para quien quiera preguntar y quiera probar, ¿vale? Estos son todo pruebas que a mí me han salido bien, porque hemos probado, ya digo, de forma homeopática hemos probado todo tipo de cosas, hemos probado las flores de Bach, cosas, el médico naturista me mandó unas cápsulas también y no le hicieron nada. Esto en cambio sí que está haciendo. Sedafit es para relajarlo un poquito, es decir, que es lo único que yo quiero darle, no le voy a dar medicación, porque pienso que ahora ya debe aprender a controlarse él mismo, es decir, llevó su momento en el que a mí problemas social me preocupaba, ahora no me preocupa, es decir, no es algo que me preocupe, me preocupa él, me preocupa su salud, me preocupa que no tenga que depender de una medicación. Entonces yo como madre no voy a volver a medicar, es decir, le voy a dar cosas naturales, todo lo que pueda relajarlo, y va tirando y se ha dado un cambio tremendo. Han pasado años en los que han sido perdidos y 2 años buenos, han recuperado 3 malos. Son niños muy inteligentes, el TDAH son niños que tienen una inteligencia muy alta, pero claro, pues como los nervios pues no los tienen conectados, es como que se dispersan, pero en el momento ese momento en el que se encauza, en el que ellos están, hay momentos en los que están centrados, pues superan quizás a otros niños que estén más horas. Entonces, poniéndole atención y estando encima de él, yo creo que se puede sacar el curso perfectamente. Le va a costar quizás un poquito más que al resto, pero se lo va a sacar sin tenerlo que medicar, porque yo lo he pensado así. Va a tener todo el apoyo del mundo en casa, va a tener todo el apoyo del mundo que necesite fuera de casa como actividad, que si necesita una profesora, yo la ha tenido muchos años, desde ha tenido 3 años o así, vino una profesora a casa que le ayudaba, la va a tener, ese apoyo. Entonces yo con esto, es decir, él le va bien, se toma 2 por la mañana y 2 por la tarde, esto lo puede tomar cualquiera, si yo también, si estoy en un momento de ansiedad, me los puedo tomar, ¿vale? Entonces es algo que es homeopático, no es una medicación, que tú puedes ir a comprarlo perfectamente a la farmacia y es lo que está tomando Alexis, lo relaja, es decir, hace que ese nerviosismo con el que se levanta pues se le quite un poco y bueno, pues a ver si así consigue concentrarse. Estos días de atrás, es decir, vino con un examen que sacó un 10, entonces para mí fue como digo, ostras, mira, pues entonces quiere decir que lo puedes conseguir. Bueno, mi pregunta para Mari Prado es, Mari Prado, ¿qué piensas de la medicación? ¿Qué opináis como tema clínico, es decir, como especialistas? ¿Qué opinas que se debe hacer? ¿Qué es mejor?
A ver, pues el tema de la medicación, la mayoría de los fármacos que yo conozco vienen implantados por el neurólogo o el psiquiatra. Esto depende de, como hablaba en todos los casos, es algo muy específico y muy individualizado. Depende de la familia, depende del niño, depende de lo que hagas, depende de la edad. Es que depende de muchísimas cosas. Sí que es verdad que desde la duración, que hay muchas familias que dicen, bueno, pues le doy la pastilla, prefiero darle la pastilla por la mañana, que vaya al colegio, que se concentre y tal, y que luego ya no tome nada durante el resto del día. Y otras familias que dicen, no, si es que está mal por la mañana, por la tarde, por no sé. Entonces, bueno, pues depende un poco de todo eso. Y luego el fármaco en sí. Hay muchos fármacos que son de larga duración que a lo largo del día, pues bueno, pues se mantiene en un nivel, y otros que son como no los llamados de rescate, que se suelen decir en otras discapacidades, que tú se los das y como que baja un poco el nivel de ansiedad, sino que son más rápidos, un efecto mucho más rápido. En el tema de la homeopatía, lo único que conozco en este sentido es la melatonina. Pues nada, es una hormona que a nivel natural lo tenemos todos, y que bueno, ahora de manera sintética pues la han sacado al mercado. No la han sacado ahora, pero sí que es cierto que ahora parece que se ha puesto un poco más de moda. Esto lo llevan utilizando hace muchísimo tiempo, sobre todo las personas que viajaban muchísimo, por el tema de esto del jet lag, espero que se pronuncie así. Lo tomaban porque es como, pues eso, tú te lo tomas y tu cuerpo sabe en qué momento del día nos encontramos. Positivo y negativo. A ver, positivo porque cuando ya ves que tu niño no duerme y que tiene problemas de insomnio, que no solamente lo tiene tu hijo, sino que también lo tiene el resto de la familia, porque ya vais todos en efecto dominó, pues entiendo que se dé. Claro, lo entiendo. Parte negativa. Tú le estás dando algo sintético, algo que el cuerpo no lo está haciendo de manera natural. Es decir, ¿cuánto tiempo se va a tomar la melatonina? ¿Sabes a lo que me refiero? Me refiero de que cuando tú le das algo sintético, su cuerpo ya se va a acostumbrar a no hacerlo de manera natural, a no producirlo de manera natural. Entonces sí que es cierto que luego para retirarle eso, pues es la parte negativa. Pero ojo, esto como todo es mi opinión personal, que luego también hay que vernos cada uno en su casa, sí, y opinando desde fuera. Hay otras familias incluso que dependiendo de la facilidad de administrar el fármaco. Es decir, mi hijo no toma nada sólido y tengo que buscar medicación que solamente sea líquido para dárselo en una jeringuilla, o solamente que sea en cápsula triturada para dárselo con el yogur. Es que no es nada fácil eso de que buscar... Es que está la medicación que te viene bien, ya, pero es que luego hay tantas cosas detrás. ¿Qué ejercicios se pueden hacer en casa para que ese niño consiga un poco más de concentración y consiga pues adquirir unos hábitos buenos para él que le irán genial? Es, por ejemplo, leer un cuento. Bueno, yo tengo este aquí porque es uno de los que... fácil, ¿vale? Es un cuento que es muy fácil. Es de esto de Barrio Sésamo, son de Marc, de cuando era pequeño, y tengo la colección. Entonces yo cojo un libro de estos, no le voy a poner que se lea el libro entero. Bueno, uno de estos o cualquier otro. Tengo otro por ahí que también le gusta. No de este tipo, de otro tipo que son más gorditos, que ahora no sé dónde está, pero bueno, lo tenemos por aquí, y él lo que hace es leerse, por ejemplo, 4 o 5 páginas. Si es muy fácil como este, se puede leer medio libro perfectamente. Yo le pongo, llega por las tardes y le pongo a leer, que es una cosa de las que más les cuesta a los niños con TDA, de concentrarse a leer. Pues lo pongo a leer y pues se pone a leer ese medio libro, y yo cuando termine le digo, ahora te voy a preguntar, y empiezo a preguntarle, pues de lo que ha leído, preguntas, como así nos hacían en el cole a nosotros, cuando hacemos un resumen nos preguntaban, bueno, pues ¿qué has leído, qué has entendido? Y te hacías preguntas, pues lo mismo, tú le haces preguntas a él y él te tiene que contestar. Si él no consigue haber entendido ese libro, se lo tiene que volver a leer. Se concentra y yo le pregunto. Es decir, son cosas muy difíciles para niños con este TDA, pero yo creo y tengo esperanzas de que Alexis pues va mejorando. Ha mejorado muchísimo, pero no os podéis hacer una idea desde que empezamos con este
trastorno hasta ahora. Intenta él por sus medios no tener esa impulsividad y estar calmado e intentar hablarlo. Entonces estamos muy contentos con él por esto, porque ha dado muchos avances. Y uno de ellos ha sido este, en el que consigue concentrarse. Ahora si tengo apoyo del profesor, pues mejor todavía. Así que una de las cosas es eso, es en casa también mucho apoyo. Intentar que se concentre, una de las cosas, ya os digo, es la lectura, que es lo que más les cuesta a ellos, entender lo que están leyendo. Y bueno, y ahora quiero preguntarle yo a Mari Prado, que cómo ven ellos, qué actividades veis vosotros que se pueden hacer para potenciar esa desconcentración, es decir, para que se puedan concentrar, quiero decir. Incluso hay muchísimos niños que les gusta lo de busco a Wally. El busco a Wally es muy recurrente en tratamientos y demás, para que esté un rato concentrado buscando a ese personaje. Ya puede ser Wally, que a lo mejor ni lo conocen, y encima yo creo que no se llamaba Wally. Bueno, hay un montón de imágenes de estas escondidas de busco a Bob Esponja, por ejemplo. Y nada más, si hay alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero que sí que queráis que desarrollemos, pues dejarlo en los comentarios. Y por último, deciros que esto es una opinión nuestra, personal, desde nuestra experiencia, tanto profesional como con Gemma, desde su experiencia en casa, que cada niño es un mundo, que para cualquier toma de decisión siempre hay que contar con los especialistas, tanto para medicación como para tratamiento, para cualquier cosa. Hay que tomar en cuenta su voz, que es muy, muy, muy importante. Y nada más. Niños perfectos, no. Yo quiero mis hijos felices.